Es este tiempo hermoso. No voy a hacer propaganda de la iglesia, no le voy a hacer propaganda de la iglesia, ni le voy a decir que se está perdiendo los mejores días de su vida, sino le voy a decir que estamos teniendo reuniones tan hermosas con predicadores muy preparados. Me da miedo hoy hablar hoy, me da miedo a mí hoy hablar porque el viernes ha sido extraordinario. Anoche no saben lo que fue esto, es una mini conferencia todos los sábados, donde hubo manifestaciones de personas que recibieron a Cristo, donde también tuvieron su cena, estaban todos cenando. Es decir, la iglesia va progresando. Después hemos tenido reuniones con la enseñanza de la palabra los domingos, con la vida del Señor Jesucristo, que también ha sido de mucha bendición para la iglesia. Es decir, que si quiere crecer, venga a la iglesia. Porque la adoración, por ejemplo, ¿no? Un paréntesis, son las 10 en punto, paréntesis. La adoración no es un acto, la adoración es un estilo de vida. La adoración comienza cuando usted conoce a Cristo. Si usted no conoce a Cristo no puede adorar, no existe la adoración perfecta. Nosotros vamos detrás de la adoración perfecta, que sea perfecta la adoración. No puede ser perfecta porque nosotros somos imperfectos. Corremos tanto detrás de la adoración perfecta que nos olvidamos de que estamos adorando al Dios perfecto. Y entonces la adoración comienza conociendo la palabra de Dios. Allí comienza la adoración. Guiada por el Espíritu Santo, sabiendo que todos somos sacerdotes, hombres y mujeres. En el Antiguo Testamento solamente eran los hombres. Pero en el Nuevo Testamento le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Y en Levítico número 8 está cómo el adorador, cómo el que alaba, tenía que prepararse. Primero, se bañaba. Segundo, se vestía. Tercero, participaba del primer sacrificio, que era el sacrificio de la limpieza de sus pecados, la cruz del Calvario. El segundo sacrificio era el que lo santificaba. La sangre del cordero derramada era puesta en el lóbulo derecho, en el dedo derecho de la mano derecha mayor y el dedo pulgar del pie derecho, hablando de la santificación. Y el tercer sacrificio que se hacía era para la consagración completa, porque el que adora se entrega completamente. La adoración es entregarse completamente. La adoración es rendirse completamente al Señor. Bueno, esta introducción pequeña que quiero hacer es para que ustedes sepan de que la iglesia o los hermanos encargados de la enseñanza de la iglesia, los hermanos sobreveedores, oramos para que el Señor nos dé la dieta adecuada para toda la iglesia. Entonces, estamos recibiendo los viernes una enseñanza tremenda que viene del libro de los Proverbios, un libro espectacular de la Biblia. ¿Por qué? Porque es un libro que te desafía a ponerlo en práctica. No puedes quedarte de la misma manera, sino que te desafía a poner en práctica lo que dice la Biblia. La vida de Jesús en la escuela dominical, no se vaya. Hay pasos que estamos siguiendo de toda la vida porque esta iglesia es cristocéntrica. ¿Te das cuenta? Es cristocéntrica. No hay otro desvío, sino es cristocéntrica. Y entonces los domingos queríamos pensar en un tema que abarque toda la iglesia, que nos comprometa como cuerpo, que nos comprometa como parte integral del cuerpo de Cristo, que nos comprometa como cuerpo de la iglesia. Entonces,
pensamos en una de las cartas que el Señor Jesucristo envió a las iglesias. Y esa carta es, como digamos, la perla, es la más importante, dicen, es la central, es la que va guiando al resto de las cartas, porque habla justamente de la iglesia y su forma de conducirse. ¿Está claro? Muy bien. Segundo punto. ¿Quién escribió esta carta? La carta que vamos a estudiar en esta mañana hoy y todos los días va a ser la carta de Éfeso. Algunos dicen que en el original, ustedes saben que hay un texto receptus y un texto crítico. En el texto crítico, la palabra Éfeso no está. ¿Por qué? Porque dicen que era una carta para muchas iglesias de la región de Asia Menor. Es decir, todos los principios que vamos a estudiar son aplicados a todas las iglesias. La iglesia que nosotros formamos. Por eso es que este mensaje de la mañana, de los domingos, va a ser para la iglesia, para que usted pueda formar parte de la iglesia, se dé cuenta que la iglesia no puede seguir si usted no está, si sus dones no se desarrollan, si usted no está amando a los hermanos, si usted no está en comunión con el Señor, si usted no está sin pecado escondido. La iglesia no se va a poder armar si usted no pone parte, no forma parte de la iglesia. Muy bien. ¿Cuántas cartas escribió Pablo? ¿Cuántas? ¿Cuántas? 13/14. Bueno, esa es una cosa, una teología media del norte, de Jujuy debe ser. Bueno, muy bien. En el primer viaje misionero, ¿cuántos libros escribió Pablo? Primer viaje misionero, ¿cuántas cartas escribió Pablo? Son todos aquí cristianos, ¿no? No hay ningún musulmán. Bueno, ¿cuántas cartas? Anótelo, lléveselo, porque estos 2 meses van a venir profesores más exigentes, ¿eh? Así que anótelo. Primera viaje misionero, ¿cuántos escribió Pablo? ¿Cuántas cartas escribió? Para que no lo olviden nunca. Primer viaje escribió una carta a Gálatas. Segundo viaje, ¿cuántos escribió? ¿Cuántas cartas escribió Pablo? 2. Está claro, ¿no? Primero viaje 1, segundo viaje 2. ¿Cuáles son? Primera y segunda Tesalonicenses, la iglesia modelo. Si usted quiere escuchar una iglesia modelo, estudie Tesalonicenses. Tercer viaje, ¿cuántas cartas? Sin Gladys no. Lo demás. Por una camioneta blanca. No, bueno, no. El tercer viaje, ¿cuántos? 3. Muy bien. ¿Cuáles fueron? Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios. Muy bien, vamos bien, ¿no? Cuarto viaje misionero. Y allí ya es cuando él se va a Roma. Ahí es cuando lo van a llevar preso. Y ahí va a escribir estas cartas que vamos a estar estudiando nosotros. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? Que Pablo hizo 4 viajes misioneros y fue escribiendo cartas a las iglesias. En el cuarto viaje misionero, la primera parte del encarcelamiento, escribió ¿cuántas cartas? 4, muy bien. Éfeso, Filipenses, Colosenses, Filemón. Lo sacan del encarcelamiento y escribe 2 cartas. Primera Timoteo, Tito. Y en el último encarcelamiento escribió la última carta, ¿cuál es? Segunda Timoteo. Muy bien. ¿Lo repetimos o no? No. Es suficiente, está suficiente. ¿Está anotado? ¿Está anotado? Bien, muy bien. ¿Está claro? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Es decir, que Pablo era un pastor que fundaba las iglesias. Hay pastores que funden iglesias y otros que fundan iglesias. Esperemos que acá haya pastores que fundan iglesias.
Entonces Pablo iba y entonces las visitaba y escribía y les volvía a decir y decir, miren, están haciendo esto malo, están haciendo esto malo, están haciendo esto malo. Bueno, llegamos a la que nosotros queremos estudiar, la carta a Éfeso, la deseada. Una de las primeras cartas que el apóstol Pablo va a indicar cómo es la vida en la iglesia. 6 capítulos, Éfeso. Y cada capítulo habla algo que es la iglesia, la define a la iglesia. Nosotros vamos a tomar cada domingo un capítulo. Que Dios los ayude a los hermanos para los capítulos, porque son muy largos, porque son muy extensos y hay que tomar una enseñanza. El capítulo 1, ¿de qué habla? El capítulo 1 habla que la iglesia, atiéndame bien y póngaselo anotado. El capítulo número habla que la iglesia es una alabanza para la gloria de Dios. Capítulo 1 habla que hemos sido adoptados, que hemos sido sellados, que hemos sido redimidos para la alabanza de la gloria de la iglesia. Es una alabanza. Entonces la alabanza tiene adoradores, tiene aquellos sacerdotes que, como yo les decía, se presentan para entregar su vida. No es una acción, es un estilo de vida la alabanza. Entonces, segundo capítulo habla acerca de que la iglesia es un templo. Es un edificio del cual que estaba dividido y que Cristo sacó la pared intermedia. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que Cristo ha sacado la pared intermedia que nos dividía entre los judíos y los gentiles? ¿Está claro? Capítulo 3. Pobre el que le toque el capítulo 3. La iglesia es un misterio. Allá hay un misterio y hay que estudiarlo al misterio que Dios quiere que nosotros conozcamos en Éfeso. Es un misterio, es verdad, ¿no? Porque somos una familia, como si hubiésemos nacido juntos. Somos una familia porque nos amamos, nos perdonamos, nos sostenemos. Es un milagro. Es un misterio que estaba escondido desde antes de la fundación, desde la antigüedad y fue revelado en estos postreros tiempos por amor a nosotros. La iglesia es un misterio. Y la iglesia es un misterio tan grande que los ángeles quieren ver el culto. Los ángeles están acá mirando cómo es el culto nuestro, cómo nos perdonamos. Cuando yo hablo mal de un hermano, cómo yo le pido perdón al hermano y el hermano me perdona, fíjese, ¿no? No lo pueden creer los ángeles. No, está bien. Bueno, capítulo 3. Hasta allí ustedes van a encontrar una doctrina que es celestial, porque habla de la salvación, habla de la gracia, habla de la fe, habla de la elección, habla de la redención, habla del sello, habla del misterio glorioso que es la iglesia. Hermanos, tenemos la palabra de Dios que nos habla de que somos un misterio glorioso para la gloria de Dios. Que la iglesia es algo extraordinario, que una sociedad nueva, una familia nueva. Que la iglesia no puede ser repetida, es irrepetible en toda la sociedad. Usted va a escuchar los gobiernos, va a escuchar a aquellos que cantan, va a escuchar a aquellos que hacen multitud de personas y que arrastran multitud de personas, pero ninguna va a ser como la iglesia, porque la iglesia es la sociedad que Cristo creó por la cruz del Calvario para que nosotros seamos una familia. Pero cuando en el capítulo 4, 5 y 6, toda esa teología, Pablo la baja a la realidad, porque vivimos y nos necesitamos. El capítulo 4 dice que la iglesia es un cuerpo. El capítulo 5 dice que la iglesia es una familia. Y el capítulo 6 dice que la iglesia es un ejército. Entonces está claro lo de Efesios. ¿Qué vamos a estudiar estos 2 meses? Efesios. Nos vamos a introducir a estudiar Efesios. ¿Cómo vamos a estudiar Efesios? Lo vamos a estudiar en Apocalipsis. Fíjese que vamos a hacer una mezcla allí, pero vamos a estudiarlo en Apocalipsis porque vamos a introducirnos esta mañana. Nada más, simplemente vamos a introducirnos al libro de
de Éfeso, donde el apóstol Pablo le escribió. Pero hay una segunda carta a Éfeso, una segunda carta a Éfeso que le escribió no Pablo, sino le escribió el Señor Jesucristo. Y la vamos a leer esta mañana, todos juntos, porque allí vamos a tomar muchas enseñanzas que nos van a introducir a esta carta, que vamos a desearla, que los hermanos nos hablen de la carta, que nos hablen de la esperanza, que nos hablen de que realmente la iglesia es gloriosa, que nos hablen del lugar celestial que estamos sentados en lugares celestiales, que estamos bendecidos porque formamos parte de la iglesia. Hermano, somos gloriosamente bendecidos porque formamos parte de un cuerpo al cual un día el Señor va a venir a buscar. Capítulo 2 de Apocalipsis, entonces leemos allí, porque eso es lo que vamos a retener en esta mañana. Dice así la Biblia, la palabra de Dios. Dios está hablando a estas iglesias que están en Asia Menor. Algunos dicen que es histórica, otros dicen que es profética, otros dicen que se puede aplicar a nuestras vidas perfectamente. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿No? Entonces quiere decir que hay un ángel, que quiere decir mensajero. Toda iglesia tiene un ángel, ¿no? El nuestro está en España, pero toda iglesia tiene un mensajero. Ángel se llama mensajero, y acá algunos dicen que son los pastores de la iglesia. Dice, escribe al ángel en la iglesia de Éfeso, el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es decir, el mensaje es del Señor Jesucristo. Él está entre los candeleros. Él está sosteniendo a las estrellas. El que anda en medio de los candeleros dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dónde has caído, arrepiéntete, haz la primera obra, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que le venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Muy bien, vamos a tener en cuenta algunas indicaciones que tiene la iglesia en Éfeso para que nosotros podamos tenerla en general, como si fuese adonado 533. ¿Qué dice el Señor en primer lugar? En la introducción dice que la ciudad de Éfeso era una ciudad tremendamente idolátrica. La ciudad de Éfeso era como nunca nadie se había imaginado, podía llegar a ser una ciudad idolátrica. ¿Por qué? Porque allí había una de las diosas más increíbles del mundo. El mundo conocía a esta diosa, la diosa Diana, que era una diosa de la prostitución, de la fertilidad, de las embarazadas, del parto. Todas eran prostitutas que se santificaban en este templo, considerado una de las 7 maravillas del mundo. Mira si no era importante la diosa Diana, la diosa Artemisa,
la diosa de los Efesos, de los Éfesos. Y justamente a esa ciudad tan difícil, porque vos decís, bueno, ¿cómo vamos a ir a predicar a una ciudad tan difícil, a un lugar tan difícil? ¿Cómo vamos a ir a predicar a los prostitutos, a aquellos que son homosexuales, a aquellos que no tienen a Cristo, a aquellos con la ideología de género? ¿Cómo vamos a ir a un lugar tan difícil? Esta mañana le damos la bienvenida a Mariana. Lugares difíciles, lugares que mueren niños de hambre, lugares donde hay tanta enfermedad sexual. Es difícil. Y sin embargo, el apóstol Pablo, una de las primeras lugares donde va a decir, ustedes son bendecidos, ustedes están sentados en lugares celestiales con Cristo, ustedes son la iglesia, ustedes son el cuerpo de Cristo, ustedes son el ejército de Cristo, ustedes son la familia de Cristo. Qué bendición es estar en medio de una ciudad donde se iba a destruir y sin embargo el Señor dice, estos son mis elegidos. Somos elegidos, somos bienaventurados porque formamos parte de la familia de Dios. Eso es una bendición, hermano. Qué hermoso es poder formar parte, aun cuando uno se siente solo. Haya habido pruebas como esta semana, hayamos perdido seres queridos como esta semana, hayamos llorado porque no se cumplen los sueños que queremos, pero qué bárbaro es poder vivir en medio de una ciudad que se está destruyendo, que se está cayendo a pedazos y sin embargo formar parte de esta gloriosa familia que es la iglesia. ¿Cómo quedó Éfeso? Hoy solamente hay ruinas en Turquía. Hoy solamente no queda nada, solamente los turistas van para ver aquellos grandes, fastuosos edificios que en una hora fueron buenos, pero que hoy, como dijo el Señor, mire, si ustedes no se arrepienten, si ustedes no vuelven atrás, si ustedes no cambian, si ustedes no tienen un concepto de lo que es el pecado y dejan el pecado y vuelven a Cristo, yo vendré y quitaré el candelero, porque la iglesia es un candelero. La iglesia es un candelero que brilla. Pero dice el Señor, la salvación no se pierde, pero la iglesia se quita el candelero. La salvación de la persona no se pierde, pero Dios puede ser una iglesia. Si no se arrepienten, yo vendré a ustedes y quitaré el candelero. Seguimos adelante. La presentación de la iglesia. Fíjese, Éfeso. Vamos a estar viendo una iglesia. Vamos a estar viendo una ciudad donde había mucha población idólatra. Vivían de la idolatría. Hacían templos de metal para venderlos. Y había una producción. Tal vez Éfeso es la iglesia que más historia tiene en la Biblia. El capítulo 18, capítulo 19 y 20 de Hechos, ustedes van a encontrar la historia de Pablo viviendo casi 3 años enseñando en Éfeso. Usted imagínense que si Pablo estuviese acá enseñando 3 años, sabríamos mucho nosotros, conoceríamos mucho nosotros. Muchos tendrían las orejas de... No, estudiarían porque Éfeso, en primer lugar, era un lugar de idolatría. Ahí está Hechos capítulo 19, el templo de la diosa Diana, de prostitución. Era un lugar que los ladrones llegaban y eran cubiertos de la ley y eran cubiertos para que no les hicieran nada. Segundo lugar, la indicación. Pablo estuvo 3 años en Éfeso enseñando la palabra. Las instrucciones. Había muchos creyentes que pasaron por Éfeso. Priscila, Aquila. ¿Qué eran?
Un matrimonio. Qué bueno un matrimonio que haya en la iglesia. Matrimonios que ayuden a que la iglesia siga adelante. Matrimonios que sean de bendición. Hermanos, necesitamos familias que sean de bendición. Necesitamos familias que sean aquellos que ayuden a otros a seguir adelante, porque la iglesia es una familia. Tenemos que orar por las familias, tenemos que orar por los matrimonios, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que la iglesia sea una familia, que nos entendamos, nos comprendamos, nos ayudemos, nos amemos, nos perdonemos. Necesitamos una iglesia que sea una familia y que esa familia no se separe, sino que esa familia se una. Ellos estuvieron 3 años allí enseñando la palabra para decirle, hermano, la iglesia es una familia. Por eso dice, no se embriaguen con vino donde hay disolución. Antes sean llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es lo que nos va a hacer sujetos los unos a los otros. Y finalmente, la inspiración, porque no solamente lo vemos en Hechos a Éfeso, vemos que hay una carta entera a Éfeso, entre las cartas de Pablo, sino que también en Apocalipsis el Señor envía una carta a Éfeso. ¿Ustedes creen que Éfeso era importante para el Señor? ¿Habrá habido hermanos que amaba al Señor allí? ¿Había hermanos que querían que sean hermanos que salgan adelante, no vivan una vida gris espiritualmente? ¿Cuántos cristianos vivimos vidas grises, sin poder, sin unción, sin gracia, sin gozo? Vivimos una vida amargada espiritualmente. Ahora, Éfeso es una iglesia en medio de una ciudad idólatra. Es una iglesia que va a recibir la indicación del mismo apóstol, va a recibir la indicación de matrimonios y de predicadores como Apolo y de personas que seguían como Timoteo, y va a también recibir una carta de inspiración del Señor, la que vamos a estudiar en estos días. ¿Cuál era la descripción? En primer lugar, el Señor se presenta como el Señor que tiene la sabiduría, las 7 estrellas en sus manos. ¿Qué significaban las 7 estrellas en la mano del Señor? Bueno, lo dice allí Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Son 7 estrellas, son los 7 ángeles de las iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Las 7 estrellas son los mensajeros, porque el mensaje está en las manos de Dios. Cuando usted viene a la iglesia, escúcheme, cuando viene a la iglesia, venimos orando para que Dios nos hable, porque es el mensaje de Dios. Y el que tiene la autoridad y el que es el dueño de la iglesia es el que tiene el mensaje que usted necesita esta mañana en su mano. Es el mensaje de poder, de autoridad, es la palabra que cambia la vida, que transforma la mente, que perdona el pecado, que hace que cambie la iglesia. Es la palabra que va llevando en su mano. Es la que Dios quiere que Él se hable. Cuando viene usted el viernes, cuando usted viene el sábado, cuando usted viene el domingo, la mano del Señor tiene el mensaje para cada una de nuestras necesidades. Qué bueno que la palabra de Dios es más poderosa, más penetrante, que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, transforma la mente, cambia el rumbo. Y sabe que lo más importante es que lo cambie como iglesia, que todos podamos cambiar como iglesia para seguir el rumbo del Señor. En segundo lugar, dice la soberanía que tiene el Señor. ¿Sabe por qué? Porque los candeleros son las iglesias y Cristo camina en medio de los candeleros.
Cristo está caminando en medio de los candeleros para sostener la iglesia que difunde ¿qué cosa? La verdad, la luz y la doctrina. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Difundirla. Usted tiene que conocer la doctrina. Tiene que saber la doctrina. ¿Cuántas doctrinas tenemos que conocerla? ¿Cuántas doctrinas el creyente tiene que saber perfectamente? Los hermanos fundamentalistas conocemos y tenemos que conocer. 9 doctrinas fundamentales. La iglesia, no solamente los pastores, la iglesia tiene que conocer esas 9 doctrinas. En primer lugar, la Biblia, la bibliología. Segundo, la doctrina del Padre. Tercero, la doctrina del Hijo. Cuarto, la doctrina del Espíritu Santo. Quinto, la doctrina de los ángeles. Sexto, la doctrina del hombre. Séptimo, la doctrina de la salvación eterna del alma. Octavo, la doctrina de la iglesia. Y noveno, la doctrina de la segunda venida de Cristo. ¿Quién es la que difunde la verdad, la luz y la doctrina? La iglesia, Éfeso. Y cuando nos equivocamos, entonces es porque la iglesia comienza a desviarse de la verdad. La aprobación. ¿Qué cosas tenía aprobada Éfeso? ¿Qué cosas nos aprobaría el Señor esta mañana? El arroz de anoche salió muy bueno. Bueno, está aprobado. Oye, ¿cómo le viste a los casados? ¿No? La verdad, aflojale. Bueno, muy bien. La aprobación. En primer lugar, ¿qué dice el Señor de la aprobación? El servicio. Todos con la misma letra, para que no se olviden, hermano. ¿Qué te aprueba el Señor? El servicio. ¿Qué estás haciendo? Haciendo la plancha. Estás haciendo la plancha, te va muy bien. No es el servicio. Hemos hablado de los dones. Bueno, está la escuela dominical, está las horas felices. Hay tanto por hacer, hermano. Si fuésemos al África, ¿cuánto hay para hacer? Mariana, ¿cuánto hay para hacer? Acá toda la mañana estaría hablando Mariana y enseñándonos, tratándonos de alentarnos para que vayamos a África y nadie se movería. Porque, bueno, pero el servicio dice, la obra, el trabajo, la paciencia, bárbaro. Va bárbaro. El barco va bárbaro. El Señor dice eso. Lo dice Él. Segundo lugar, ¿qué dice el Señor? La santidad. ¿No? Con la misma letra. Para el que tenga memoria, el Señor aprueba la santidad. Aprueba el servicio, aprueba la santidad. Porque no soportan a los malos. ¿Sí? Estamos orando para que Dios corrija. Tercero, sabiduría, porque reconocen las falsas doctrinas. Yo creo que acá todos los hermanos, yo creo que todos, si yo dijese cualquier barbaridad, cualquier hermano podría decir, mire, no, está diciendo algo malo, hermano. No, mire, cambiemos de predicador. No, hermano, no, esto no va. ¿Por qué? Porque reconoce la falsa doctrina. Ahora, todos lo podríamos decir. Todos podríamos decir eso. Y en cuarto lugar, han sufrido, esta era una época de sufrimiento, de persecución. Muchos hermanos eran perseguidos. Un aplauso para Éfeso, porque servían, tenían santidad, tenían sabiduría, tenían sacrificio. Había un orgullo santo, ¿no? Qué servicio que me mandé, qué santidad que tengo. Mirá qué sabiduría, conozco más que otros. Sacrificio, no saben lo que es mi vida. Es un sacrificio. Bueno, todo aprobado. Ahora, ¿qué pasa? A otros podemos mentirle. A otros le podemos decir, no, está todo bien, pero no está nada bien.
Porque el Señor mira el corazón. El Señor mira lo más profundo del ser. ¿Y qué dice? Pero tengo contra ti que has olvidado el primer amor. El amor por lo primero. Amor por quien es el primero. Muchos otros dioses se han puesto adelante y nos han dejado de lado lo que es primero, el amor a Dios. Muchos de nosotros estamos conformes con nuestro servicio, con nuestra santidad, pero hemos olvidado algo importante, que el amor es el fundamento del Evangelio, que lo primero y la prioridad número uno es el Señor, que cuando alteramos las prioridades, cambiamos, empezamos, en vez de adorar a Dios, usamos a Dios. Nos acordamos cuando estamos enfermos, nos acordamos volver cuando estamos muy lejos. Pero qué bueno que en esta mañana dice el Señor, tengo algo contra ti, y es algo que es muy íntimo. Es algo del amor, es algo de lo que es el primero, lo primero que nosotros tenemos, nuestra sensibilidad más importante, porque lo dice la Biblia. Si yo hablara en lenguas angelicales y humanas, pero no tengo amor, de nada sirve. Si yo supiese los secretos, la ciencia, y conociera todo, la fe capaz de trasladar los montes, y no tengo amor, de nada sirve. Si diera todos mis bienes para repartir a los pobres, nada sirve. El amor es sufrido, es benigno, es paciente, no busca lo suyo propio, no hace nada indebido. El amor de Dios nunca deja de ser. Pero dice, ustedes han abandonado el primer amor. El amor eros era del cuerpo, el amor filos, el filial, el amor ágape, el que se entrega espiritualmente. Pero hay un versículo que es el centro de mi pensamiento esta mañana para que todos los llevemos. Primero vamos al pasado. Yo quiero que todos vayamos al pasado. Y dice, recuerda de dónde has caído. Yo estaba arriba. El día que yo me convertí, quería salir a predicar a todos. El día que me convertí, lloraba. Lloraba porque sentía el amor de Cristo en mi corazón. Pero cuando fue pasando el tiempo, ese primer amor se fue enfriando hasta cambiarlo por otras cosas. Entonces el Señor, ¿qué nos dice a la iglesia de Donado esta mañana? Ustedes van a leer la carta. Ustedes van a estar teniendo un documento que es trascendental para el cristianismo. Pero primero miren para atrás y recuerden de dónde cayeron. No dice dónde estaban. No dice dónde. Dice dónde cayeron. Porque nosotros estábamos contentos. Estábamos felices. El día que conocimos a Cristo, cambió nuestras vidas. Y cuando lo conocimos a Cristo, queríamos que el mundo supiera del amor de Dios. Que otras personas se levantaran, que otras personas conocieran. Pero fue pasando el tiempo y el amor se va enfriando. ¿Sabe por qué, hermano? Porque vamos poniendo otras cosas delante del amor de Dios. 3 cosas del amor. ¿Cómo se define el amor? Dios es amor. ¿Cómo se demuestra el amor? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. La demostración del amor. El desafío al amor.
amaos los unos a los otros. Entonces, hoy, ¿qué tiene que hacer hoy la iglesia en Éfeso? Regresen. Regresen al primer amor. Vuelva. Vuelva como el hijo pródigo. Estaba en el chiquero. Muchos estamos en el chiquero del rencor. Muchos estamos en el chiquero de que no nos bancamos a otra persona. Muchos estamos en el chiquero de la envidia. Tremenda la envidia. Pero hoy dice el Señor, mire, hoy regresa, hermano. Qué bueno es regresar. Porque cuando uno se levanta, no tiene dónde ir. No tiene otro lugar donde ir, sino es a la casa del Padre. Allí hay perdón. Allí hay abrazo. Allí hay beso. Allí hay comunión. Piense dónde cayó. Arrepiéntase. Y el porvenir vuelva a hacer las primeras obras. Como cuando era un niño espiritual. Vuelva a hacer las primeras obras. Se me pasó el tiempo. Si no, dice el Señor, mire, tengan cuidado, porque yo voy a quitar el candelero. Éfeso tuvo enseñanza de apóstoles, enseñanza de matrimonios, enseñanza de predicadores. El Señor le mandó una carta, pero Éfeso quedó sin luz, quedó apagada y quedó sin testimonio. Usted vaya a Éfeso y va a encontrar ruinas, porque ya la iglesia no está. Que este lugar, nos dice el Señor, vuelvan atrás, porque si no vendré y quitaré el candelero. Que nuestra luz, hermanos, nunca deje de brillar. Que tu luz sea la luz que ilumine esta ciudad que está en oscuridad. Y que la iglesia nunca apague la luz. Como le dijo aquella mujer que tenía a su hija, que dijo, me voy a ir a probar suerte en la ciudad. La hija se va. Entonces vive perdidamente en el centro de Alemania y pide prostitución y vive descaradamente y ya no puede más y está desilusionada y ya no da más. Y dice, no, tengo que volver. Tengo que volver a la única persona que me quiere. ¿Quién no te quiere más que una madre? ¿Quién no te quiere más que un padre? Tiene que volver. Y cuando va volviendo a una cuadra, 2 cuadras, ve la casa de la madre con la puerta abierta, en medio de la noche. Solamente la luz, ve la luz. ¿Le habrá pasado algo? Empieza a correr. Y cuando llega a la casa, abre, mamá. La madre le dice, hija, y le abraza y le besa, porque no hay amor tan grande como el amor de una madre que levanta al que está caído. Dice, mamá, pero ¿por qué estaba la puerta abierta? ¿Por qué está la luz prendida? Le dice, mira, hija, desde el día que vos te fuiste, nunca se cerró la puerta y nunca se apagó la luz
esperando que vuelvas. Que nosotros podamos ser una iglesia donde la luz nunca se apaga. Por eso volvamos al primer amor, hermano. Que este día sea un día que nos saludemos todos, nos amemos todos, nos perdonemos todos. Que este día sea un día donde nos entramos como un corredor a la carta de Éfeso. Y el domingo que viene nos falte para que podamos conocer el primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Cerramos los ojos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra eterna en nuestras vidas, porque ella tiene tanto para enseñarnos. Señor, bendice nuestra iglesia. Queremos ser una iglesia poderosa, una iglesia llena de bendición. Señor, ¿cómo pedirte esta mañana que sea una iglesia donde la puerta nunca se cierre y la luz nunca se apague? Para que muchos que necesitan venir encuentren aquí el amor verdadero de Dios. Bendicen el resto del día, el resto del programa, la comunión con el café. Bendice, Señor, la escuela dominical con la enseñanza de la vida del Señor Jesucristo y que podamos seguir avanzando en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos como dice Pepe con 4 S, seguridad, servicios, sincronización y saludos. Vamos a empezar por la seguridad. Por el tema de la seguridad, hermanos, 2 cosas. Tengamos en cuenta la puerta, que hay que ponerle el seguro a la salida por cuestiones, y lo que se hace a la seguridad en estufas, luces. Hay un procedimiento a la entrada de cómo los que trabajan en los distintos ministerios que tienen que hacer en la iglesia deben abrir y cerrar la iglesia para que no tengamos problemas. En cuanto al servicio, agradecemos, este mes empezamos un nuevo mes, agradecemos a los que sirvieron en la mesa y a los que están empezando con el nuevo servicio. Y vamos entonces a sincronizar. Estamos tratando de cumplir los horarios, estamos 10:45. A las 11 vamos a empezar la escuela, pero también queremos hacer en nuestro momento de comunión en cuanto al tema de tratar de terminar 10:05 la cena para poder tener el mensaje y después todos los anuncios y el tema que se puede extender.